La vida nos da la oportunidad de reírnos de muchas situaciones negativas. Con humor podemos verlas de forma más grata y divertida. Sigmund Freud decía que las carcajadas tienen el poder de liberar al organismo de la energía negativa. Así que dejemos que el humor inunde nuestro entorno. Hoy en Diálogos, el humor en nuestra vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano y me da mucho gusto que esté hoy con nosotros, sobre todo porque se va a divertir. ¿Y sabe por qué se va a divertir? Porque hoy vamos a aprender juntos cómo reírnos, no nada más de lo que nos sucede y nos pasa en la vida, sino cómo aprender a reírse de uno mismo, que es quizá la parte más difícil. Porque reírse de otro, pues a veces es fácil, pero aprender a reírse de uno mismo, de los problemas, de las circunstancias de la vida, requiere ciertas aptitudes. Y la verdad es que habla de mucha inteligencia. Por eso hoy aquí, en Diálogos en Confianza, quisimos hablar acerca de este tema tan importante que es el sentido del humor en la vida. Vivimos a veces tan cotidianamente entristecidos, preocupados, afligidos, estresados, que se nos olvida que el sentido del humor te puede salvar de muchas situaciones. Hoy vamos a aprender juntos muchas cosas, porque está también lo que es la ironía, lo que es la sátira. ¿Qué tiene que ver con el sentido del humor? ¿Son lo mismo, no son lo mismo? Va a estar muy interesante, así que quédese con nosotros y empezamos este programa. A mí me urge confesar. No me quiero ir al más oscuro de los infiernos, que es el llorar y crujir de dientes, caballero. Yo solamente necesito confesarme porque soy una pecadora compulsiva, una pecadora triple A. Bueno, este personaje lo escribió Alejandro Licona y yo le pregunté en qué se inspiró y me dijo que no, que realmente había sido pues el trabajo de un escritor que se sentó, empezó a imaginarse al personaje y se le ocurrió a esta beata que vive desesperada por confesarse. Y luego me dicen cosas, paso por la calle y la gente me dice, Chabela. Así me dicen, eso es lo que yo quisiera confesarle a la televisión, que no quiero que me sigan sacando. Pues yo me imagino que fue una mujer educada por unas tías así como solteronas que le crearon mucho conflicto con el pecado, pero realmente ella no piensa en sexo porque ella estuvo felizmente casada con su difunto esposo. Es un alma de Dios, es una santa. Entonces, el que piensa mal es el padre, que es bien morboso. Bueno, nada más él. Ya ves que los sacerdotes no son morbosos, nada más el que la confiesa. Mi difunto esposo, efectivamente en vida se llamó Erasmo Zacarías. Y pues la verdad es que fuimos muy felices, vivimos la vida que viven los casados con las mieles y las hieles que hay que enfrentar. Y yo nunca pienso en esas cosas, caballero. Es el demonio del mediodía el que le hace al padre pensar mal. Entonces ella piensa que está en pecado y le habla al padre de objetos y cosas. Y el padre es el que piensa mal. Y como el público está de chismoso oyendo la confesión, entonces también piensan mal. Mi difunto esposo me hizo inmensamente feliz. Lástima que un día fatídico se le paró. Se le paró el corazón y ahí quedó. Héctor Suárez, que fue mi director de escena y aparte fue el primer padre que hizo a Chabelita, que lo hacía tan maravilloso con esa crueldad no era una crueldad que él quisiera ser cruel con Chabela, sino que Chabela lo sacaba de quicio por las cosas que le decía que lo hacían pensar mal y por eso él le pegaba con el libro, ¿no? Y finalmente se quedaba él haciendo el entripado de por qué me haces que yo piense mal. Si esta Chabela es buena, es una santa.
Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a presentarle a nuestros invitados el día de hoy. Nos acompaña Darío Tepié, actor, creador de La Roña e instructor de yoga de la risa. Darío, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todos, Marisa. Hola. Está con nosotros también Rebeca Aramoni, doctora en psicoanálisis, presidenta del Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia AC. Bienvenida, Rebeca. Muchas gracias, Marisa. Está también aquí Francisco Barrios, el Mastuerzo, es músico, compositor y hacedor de canciones, ¿verdad? Sí. Bienvenido. Muchísimas gracias. Y Palti Sommerstein, él es maestro en psicoterapia y especialista en desarrollo humano. También bienvenido, Palti. Muchas gracias por estar aquí. Oigan, ahorita que estaba viendo yo esta cosa de la Chabelita, bueno, primero déjenme saludar a Oscar. De repente volteo y te veo ahí. Oscar Virués, ¿cómo estás? Muy bien, Marisa Escribano, me da mucho gusto saludarte, saludar a las y los especialistas, desde luego darle la bienvenida también al público que nos acompaña aquí en el estudio y a las personas que diariamente se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, y recordarles la dirección por si quieren ver el programa completamente en vivo a través de internet, es www.canal11live, todo junto, .tv/internacional. Hoy solito ahí en las redes sociales. Hoy solito en las redes sociales, pero fíjate que ya hay algunos comentarios. Por ejemplo, te voy a leer un par. Edith Tlaque López dice, muy buen tema, la risa cura todo, pero hay situaciones que te borran hasta la risa y cuesta mucho trabajo recuperarla. Y nos dice Lupita Morales, los niños sonríen y ríen 10 veces más que los adultos. Adoro ver a mis hijos riéndose a carcajadas por alguna caricatura. Además, la risa es contagiosa y es lindo reír todos. Y mientras veía yo esta entrevista de esta comediante, la memoria de la sonrisa incluso te vuelve a hacer sonreír, ¿estás de acuerdo? Claro, ¿Cuántas veces no recordamos algún pasaje de nuestra vida y volvemos a reír? Es más, hasta se dice por allí que el que a solas se ríe de sus maldades, ¿se acuerdan? ¿No? Exactamente. Pero fíjate que esa sería, yo creo, mi primera pregunta para que platiquemos aquí en el panel, que ¿es lo mismo reírse que tener sentido del humor? ¿Estamos hablando de lo mismo? No necesariamente. Yo creo que, primero, el sentido del humor, en ese sentido, es un factor como de inteligencia. O sea, sí necesitas como una estructura distinta. Ahora, reírte, hay cosas que son absolutamente, como cada quien tendría su propio gusto por ciertas cosas de humor que te hacen reír, ¿no? Eso es lo que iba a decir, Hay porque ahorita que vimos la cápsula, pues hay quien se ríe con eso y hay quien dice, a mí no me parece gracioso. Digo, cada quien tiene como diferente... Hay gustos distintos, ¿no? Y yo lo digo porque están las cosquillas. Ajá. Las cosquillas no es sentido del humor, es una reacción física, un estímulo. Pero te ríes. Te ríes, claro, pero no está implícito el Pero las del humor. cosquillas tienen un que es muy importante, que tiene que ver con la adrenalina. O sea, hay algo que te empieza como a colocar en términos de bioquímica. Ansiedad, de química, sí, pero es adrenalina. Entonces, a la hora de la risa es una descarga como con un tono nervioso. Sí, es lo que te decía. Un tono, de alguna manera, como inquietante, no es tan placentero. O sea, cuando tú a un niño te excedes haciéndole cosquillas, lo angustias. O sea, lo pones en una situación nada más incómoda, uno dice, ¿no? es que me dio risa de angustia, ¿no? O me dio risa nerviosa. Sí, la risa nerviosa es una reacción a una sensación determinada. Pero por otro lado, quien se ríe, quien se permite reír, fíjate que al reírte, luego de reírte, es una sensación que uno tiene en el cuerpo de distensión. Sí. ¿Cierto? Sobre todo cuando te ríes, verdaderamente reírte a carcajadas es delicioso. Tú sabes que humor, realmente, la palabra humor, lo que significa es líquido. ¿Cómo? Porque de acuerdo a la medicina de la antigua Grecia, si bien humor es una palabra latina, pero de acuerdo a la medicina de la antigua Grecia, ellos hablaban de 4 tipos de líquidos que tenía el ser humano. ¿Sí? Y entonces, cuando el ser humano tenía buen humor, o sea, esos líquidos estaban bien, entonces tiene una salud excelente. Y el sentido del humor tenía que ver con la sangre. Entonces, cuando tenía buena sangre, tenía ese sentido, esa salud excelente. Y lo contrario cuando se hacía mala sangre. De ahí viene lo de sangre ligera. Pero además, sangrón. la risa... Sangrón, claro. La risa produce una cantidad de endorfinas que no produce casi nada
en términos equivalentes. Y las endorfinas es toda esta sensación que genera bienestar. Y Es dopamina exactamente y oxitocina. lo contrario a serotonina. las sustancias que se limitan o que no se segregan con una depresión, por La ejemplo. endorfina sería como la inyección del buen Entonces, humor. exacto. Del buen humor, ¿No? las endorfinas. Todo el cóctel absolutamente. químico. Sí. Que también te las Exacto. da el ejercicio, ¿no? Esas Sí, son, sí, sí. iba a decir, esas son las Sí. cosas que te salen cuando haces ejercicio, ¿no? Que liberas. Que liberas. Que libera, sí. Bueno, eso. Bueno, se si ve te que soy muy meas de la deportista. risa, es una forma también de que se te salga. Claro, pero a ver, para que nos entendamos bien, ¿reírte es lo mismo que sonreír? O sea, ¿hace el mismo efecto? O estamos hablando de grados de risa, ¿no? A lo mejor, a ver, Paco, ¿tú cómo ves esto? Pues yo creo que, bueno, sin ir a definiciones así muy sabias, ¿no? Pero el humor lo percibo como eso, como un sentido, un otro sentido, y la risa como una manifestación de ese humor, ¿no? Es decir, ciertos animales se ríen cuando atrapan a la presa, Ah, ¿no? ¿sí? O tienen una manifestación así media sardónica, ¿no? En fin, o nos reímos del dolor ajeno, ¿no? O sea, los videos que ves en YouTube para reírte, bueno, literalmente dice para cagarte de risa, ¿no? Sí. Y los miras, ¿no? Y realmente te empiezas a reír del dolor del otro. Sí. Pero en realidad te ríes del dolor del otro. Yo creo que no. En el fondo te ríes de la sorpresa. La sorpresa es fundamental En la risa, para ¿no? explotar la risa, ¿no? Ajá. En cualquier sentido. Yo creo que, y también reírse de uno mismo, y también tiene que ver, para mí el humor es un gran filtro, ¿no? Bueno o malo, el humor es un filtro para mirar, para percibir la realidad, ¿no? Y Para reírte ver. de ella, Ajá. ¿no? En Y fin, es una burlarte manera de ella. ver la vida, ¿no? Una Sí. filosofía de vida, quizá. Vamos a ver un sondeo que hicimos en la calle donde le preguntamos a la gente de qué se ríe. Vamos a ver qué nos dice. Me hace reír un buen chiste, una buena comedia de televisión. Todo aquello que es inesperado, ¿no? A veces pues todo lo cotidiano, ¿no? Que vemos, hasta una persona al caer, pues igual te causa gracia, ¿no? Me encanta ver videos acerca de accidentes, no muy serios obviamente, pero es divertido ver cómo la gente suele cometer errores. Si tienes un animalito, corre, brinca, salta, pues te da risa. Las travesuras de mi hija. Fíjese, quizá un buen ejercicio a lo largo de este programa es que usted se ponga a pensar qué cosas la hacen reír o lo hacen reír. ¿Cuáles son aquellas cosas que le alegran la vida? Porque uno tiene que llenarse también de esas cosas para poder vivir bien, estar sano, ¿no? Ser feliz. ¿Cómo es una persona, Rebeca? ¿Cómo es una persona que tiene sentido del humor? ¿Qué es tener sentido del humor? Bueno, primero es alguien que necesita cierta dosis de inteligencia. Segundo, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sentido del humor, en ese sentido, valga la redundancia, hay, a ver, ¿por qué la inteligencia? Porque es un resultado inteligente el humor. La construcción de algo que lleva humor, que lleva como un contenido, digamos, no el chiste como burdo, el pastelazo. como el pastelazo. O sea, ¿no? ¿Qué te hace reír en un pastelazo? Bueno, pues a veces la sorpresa, ¿no? Pero para tener sentido del humor es como toda una construcción. Y en esta construcción va la inteligencia. No estoy diciendo que se necesite ser absolutamente brillante. Es una condición de cierto tipo de inteligencia, de cierto estilo de inteligencia. Hay gente que no tiene sentido del humor. Y no tiene sentido del humor porque está, de repente, podría ser que la facultad o la inteligencia esté atorada por la resistencia, o por la rigidez, o por la manera en la que están limitados. Las carcajadas, por ejemplo, son un acto de libertad. O sea, tú para reírte a carcajadas, podrían decir, ay, qué escandalosa, ¿no? Hay que reírse como mucho más discreto. No, tú te ríes como te ríes. Y esto sí significa tener esta posibilidad de ser libre para reírte de lo que te está haciendo reír, ¿no? Sí. Entonces, hay como todo un estilo en el que cuando tú educas, por ejemplo,
A veces hay una educación como rígida del deber ser, de cómo te comportas, de qué te puedes reír y qué no. Si es de mal gusto reírse en la mesa, por ejemplo, si un hermano hace una estupidez y tira un vaso de agua y mancha al padre, o al padre se le cae el espagueti sobre la mesa a la hora que pasa el plato. Bueno, no te puedes reír de tu padre porque es de mal gusto, porque es de mala educación o porque es faltarle al respeto. No. Cuando algo es gracioso, entonces sí hay cierto tipo de como manera de conducir lo que tiene que ver con la risa y con el sentido del humor. Si se malentiende con la burla, por ejemplo, ¿no? Yo me río de algo que ocurrió en la mesa, que es una torpeza. ¿Te estás burlando de mí? No, ojalá te pudieras reír tú de lo que acaba de pasar. Claro. Fue sumamente gracioso. Claro. Entonces, sí tiene que ver con cierto tipo de entrenamiento, de educación, de posibilidad, de permiso y sobre todo, el poderte reír de ti mismo es algo que se aprende. Vamos a ver, vamos a una pausa, vamos a ir rapidísimo a una pausa y ahorita regresando vemos cómo se aprende y vemos qué le pasa a alguien que no tiene sentido del humor, qué estará pasando por él, por su vida. Se aprende, se puede aprender a lo largo de la vida a tener sentido del humor o es algo con lo que ya se nace, se tiene o no se tiene. No se vaya, se lo vamos a contestar después de esta pausa, mientras usted nos llama o se comunica con nosotros a través de las redes sociales, nuestro teléfono, Facebook, Twitter, como quiera. Regresamos después de esta pausa, no se vaya. La potencia intelectual de un hombre se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán. Pues indudablemente se sufre menos cuando se ríe más. Y vamos a ir a la calle también a preguntarle a la gente si les cuesta o no les cuesta trabajo reírse, pero de sí mismos. Veamos a ver qué nos dicen. Sí, a veces cuando la riego. Pues sí, cuando a veces a uno mismo hace alguna ocurrencia, ¿no? Hasta uno mismo que se llega a tropezar y dices, chale, ¿no? Creo que te ríes en el momento en que ya encuentras como la solución, no al problema. Pero al principio sí es como, entras como en angustia, conflicto. Es curioso porque es un tipo de retroalimentación en el que uno se da cuenta de igual de los mismos errores que uno ha cometido y lo principal es encontrarle el sentido positivo a esos errores que llegamos a tener. Bueno, Palti, tú querías comentar varias cosas. Sí, varias cosas. Primero, del hecho de que el chiste o lo cómico lo que hace es romper la lógica. ¿Sí? Rompe la lógica. Y al romper la lógica, entonces, el cerebro como que se permite ser mucho más flexible. ¿Sí? O la resolución de un chiste. Por ejemplo, yo soy nacido en Buenos Aires, Argentina. Y un chiste muy común que dicen es, muy bien, ¿cómo se suicida un argentino? Se sube a su ego y se tira. Pero realmente es, ¿de qué muere? ¿De qué muere? De hambre. De hambre. ¿Okay? Entonces, cuando uno se permite reírse de sí mismo, entonces ya está. Entonces, pero una cosa es ¿Tú te ríes de ti mismo? Permanentemente me río de mí mismo. ¿Sí? Ahora, en tu lenguaje interno. Una cosa es, en tu diálogo interno, decir una cosa y otra cosa es creértela. Si yo de repente tiro y digo, uy, ¿pero qué? Y otra cosa es que yo me la crea. Claro. Como que de repente eso te permite mucha flexibilidad. Y en esa flexibilidad interna te permite hacer muchas cosas. Ahora, una cosa muy importante, nosotros en la terapia, en la psicoterapia, una cosa es reírte con la persona y otra cosa es reírte de la persona. Claro. Una cosa es reírte de una situación determinada, pero otra cosa es decir que etiquetar a la persona que siempre que hace eso está mal. Porque mucho tiene que ver, a veces la persona se impide reírse porque está enormemente deprimida. Y cuando alguien está enormemente, por ejemplo, deprimido, hay 3 situaciones que si quieres la comento, que son como disparadoras. Una de ellas es, ¿soy yo o son los demás? Otro de ellos es lo general contra lo particular. Y otro de ellos es lo de siempre con lo que salta de lo de siempre, lo inconstante, lo constante sobre lo inconstante. Interesantemente,
A mí me gusta la inconstancia en ese sentido. ¿Por qué? Porque alguien que viene y me dice, es que siempre me pasa eso, salvo cuando. ¿Sí? Claro. Entonces, muchas veces la idea es poder sacar a la gente de esa autodepresión, de que todo se me cae encima. Claro. Con una cosa de lo global sobre lo particular, y muchas veces no es algo que esté adentro, es algo que esté afuera y es perfectamente manejable. Por ejemplo, no sé, en esa misma línea, el humor es un vehículo, por ejemplo, en términos de la psicoterapia, para decir cosas que tienen muchísimo peso y que dichas con humor caen en forma distinta. Cuando tú manipulas el humor o cuando tú manipulas la risa para burlarte de alguien, para ser sarcástico, para hacer evidente un defecto de alguien, y entonces así se convierte como en algo chistoso, eso me parece que tiene otro viso. O sea, eso ya estamos hablando de una cosa diferente. Con respecto al chiste y a esta posibilidad de dar un mensaje distinto, ¿puedo contar un chiste? Sí, claro. Bueno, está Abrámele en el lecho de muerte, y entonces está hablando con Rifkele. Y le dice, querida Rifkele, ¿te acuerdas cuando nos casamos, Rifkele? Sí, Abrámele. ¿Te acuerdas que se quemó el palio en el día de la boda? Sí, me acuerdo, Abrámele, pero tú estabas conmigo. Sí, Abrámele, yo estaba contigo. ¿Y te acuerdas cuando nació nuestro primer hijo? Sí, me acuerdo que el terremoto casi tiró al hospital y tuvimos que salir corriendo. Me acuerdo, Abrámele. Pero tú estabas conmigo, Rifkele. Y ahora que estoy en mi lecho de muerte, Rifkele, tú estás conmigo. Sí, Abrámele. ¿Y no crees, Rifkele, que me has traído un poquito de mala suerte? Fíjate en los chistes y en ese tipo de cosas. Generalmente, ¿en qué momento va el remate? ¿En la primera parte, en la segunda o en la tercera? ¿En cuál? ¿Pero cuál es el final? Generalmente la idea inesperada en la tercera. Sí. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro funciona con la cuestión de que la tercera es como la vencida. Ajá. ¿Sí? No siempre, ¿no? Hay chistes que son muy inmediatos. Hay chistes que son muy inmediatos. Aunque sí, cuando uno elabora el humor para el escenario, uno utiliza este tipo de reglas. Se llaman golpe de tres. Es muy socorrido, pero a veces también el humor puede ser muy inmediato, como este chiste. Llega un niño y le pregunta a su papá, bueno, le dice, papá, estoy enamorado, ¿cuánto cuesta casarse? Y el papá le dice, no sé, porque todavía estoy pagando. ¿Sabes? Sí. Oye, además tú, bueno, para la cuestión de la actuación y todo eso, tú obviamente vives casi del humor. ¿Cómo encuentras el sentido del humor en la gente? O sobre todo en los mexicanos, o sea, Bueno, nos cuesta trabajo reír. Hablando un poco de lo que es la sangre, que tiene que ver con genética, nuestra combinación racial y la original básicamente, pues es una vibración alta, es una vibración muy sensible. La risa es una frecuencia vibratoria y nosotros somos muy susceptibles a ella por una cuestión tanto cultural como racial. Sí. Pero ya ves que dicen que es Entonces, mucho más fácil hacer llorar que hacer reír. No, sí, ¿No? es más fácil hacer llorar porque realmente vivimos en una frecuencia tan baja que es muy fácil conectarse con eso. Sí. Hacer el esfuerzo a veces, porque a veces hay que hacer el esfuerzo por encontrarle humor a la situación, pues hay que rebasar una vibración que es predominante, aunque la otra sea superior. Por ejemplo, cuando se habla yo le llamo la risa del velorio. Cuando en una situación tan triste y donde todo está, el ambiente es denso, depresivo, donde la vibración es tan baja, a veces el organismo crea un mecanismo que creo que se denomina homeostasis, que tiene diferentes aspectos. La homeostasis es como cuando le aplican a alguien shocks eléctricos para reanimarlo, ¿no? Después de un paro cardíaco. El organismo está conectado a una frecuencia vibratoria y si esta es muy baja y está a punto de colapsar por la energía que está imperando, el organismo mismo crea un mecanismo de rebote para revivir Pues esa a veces nos persona. hace falta una válvula de escape para poder volver a estar. Y entonces Aunque, entras en un... Fíjate cómo dentro de todo eso también es posible generar esa sensación en la persona, aunque la persona esté en un momento terrible. Y es algo que se hace en 6 segundos, 7 segundos. ¿Me permite que lo haga? Ok, ¿me ayudan? ¿Sí? Por favor, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Ponte bien cómoda, bien cómodo.
Más cómoda, bien cómodo. Ahora quiero que por favor lleves tus ojos hacia la izquierda y veas, como quieres, una situación en la cual te sentiste fantásticamente bien. Lo escuchas como quieres, lo ves como quieres, lo sientes como quieres, esa sensación que te sientes perfectamente bien. ¿Ya la tienes? Si la tienes, me dices con la cabeza. Ahora quiero que por favor lleves tus ojos bien hacia la derecha. Y quiero que sientas, veas, pienses en cómo te quieres sentir, cómo quieres estar. Con ese buen humor. ¿Ya lo tienes? Respira profundo. Suelta fuerte. Abre los ojos. ¿Cómo te sientes? Perfecto. Como que rompiste el estado. Rompiste el estado y te fuiste por un lado a la memoria en un momento, porque siempre la gente tuvo algún momento bonito. Y sobre eso saltas al futuro, desde esa base que tú ya tienes. Ok, y bueno, hay un punto que dijiste tú que me parece muy importante que quiero resaltar, y es que el sentido del humor es una manera interior y tiene que ver con el diálogo interno, ¿no? Claro. Es algo como muy personal, ¿estarías de acuerdo, Paco? Sí, yo ¿Es la manera en la que te hablas? Yo quería un poco pensar en voz alta, ¿no? Respecto a lo que han hablado. Yo creo que sí, el humor, sigo insistiendo que lo percibo como un filtro, como una... Hay gente que le llama, que es una llave para todo, el humor, ¿no? Pero yo creo que a veces es mal entendido esto, como en el teatro. El teatro es visto el humor como una forma a veces fácil de enfrentar la realidad, cuando que en realidad el drama es el que habla, es más apegado a la verdad, ¿no? Es decir, puede ser también una especie de... lo que tú decías, una válvula de escape. Yo creo que ese filtro que te posibilita de alguna forma tomar tu vida en tus manos. Es un filtro de autocrítica. Yo lo percibo así. Es decir, reírte de ti mismo es precisamente eso. Yo creo que analizar, ¿no? A propósito de la inteligencia y más allá de la risa de cualquiera, nerviosa o lo que sea, una risa que proviene de una reflexión profunda, en donde tomas tu vida en tus manos. Estés enfermo en fase terminal, o seas un tipo frustrado, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ese humor, yo en lo personal creo yo que la forma que me ha acercado ¿cómo explico? A poner en algún lugar mi sentido del humor, mi forma de percibir la realidad, ha sido a través de canciones o de ciertas situaciones que tienen que ver con las canciones, ¿no? Y en realidad es una forma para mí de enfrentarme a mí mismo, es decir, de tomar mi vida en mis manos y crear el soundtrack de mi vida a través de mis canciones. Yo creo profundamente eso. Sí creo también que también para mucha gente se convierte en una válvula de escape, el reírse, ¿no? De hecho, creo yo que en general en el mundo del espectáculo tiende yo lo veo como una visión absolutamente frívola, ¿no? El precisamente distraer a la gente, distraerla de su realidad concreta, de que están todos los días explotados, oprimidos, ¿no? Más allá de tantas otras problemáticas inmediatas de la vida cotidiana. Perdón, pero en esa misma línea, por ejemplo, está la parte del cabaret donde te puedes reír y puedes decir unas cosas terriblemente lapidarias, ¿no? Y esta risa tiene un contenido doble en el que qué horror, de qué me estoy riendo, y sin embargo es humorístico y sin embargo es confrontador. La risa tiene otro factor también importante. Hay quien se puede reír de todo y estar perfectamente enajenado. Y utilizar la risa como una resistencia, como un mecanismo de defensa, porque la realidad le es terriblemente abrumadora o está totalmente desconectado de sí mismo. Y entonces aparece todo como superficial, como en esta risa en la que es un poco ansiosa. ¿Falsa? Pero, ¿podemos decir que es falsa o no? Pues es un mecanismo, realmente es un mecanismo. Sí, o sea, aquí hay algo muy interesante. Es como, y creo que puede hilvanarse. hacer una conexión entre... ¿Qué? Yo estoy certificado como instructor de yoga de la risa. Y es un ejercicio que está basado... Bueno, primero debemos hablar del creador. Es un cardiólogo, una eminencia en cardiología en la India. Se llama Madan Kataria. Y él lleva 17 años trabajando este ejercicio. Él lo creó.
y lo creó como un yoga, porque además está casado con una instructora de yoga, y además el resultado es un gran ejercicio a nivel respiratorio, porque el protocolo exige que se haga durante 15 minutos, lo cual lleva a una renovación aérea en el cuerpo a niveles muy profundos. 15 minutos de estarte riendo a carcajadas. Es un ejercicio. Nada fácil. Es un ejercicio muy es intenso. muy difícil. Requiere resistencia y se va adquiriendo poco a poco. Hay ciertos momentos de descanso, no se detiene el ejercicio, pero sí hay como una pausa. Y al final hay un reposo absoluto en donde todas las sustancias que ha segregado el cerebro, endorfina, dopamina, oxitocina, etcétera, empiezan a invadir el cuerpo y entonces la gente se recupera de una manera fantástica. Pero el ejercicio está basado en que él descubre en los protocolos a los que se remite para crear el ejercicio que lo que han dejado estos protocolos y estos estudios que se realizaron a principios del siglo XX en psiquiátricos básicamente, para curar a gente con insomnio, con depresión, con los nombres que tuviera en esa época, es que la risa mecánica no hace ninguna diferencia de la risa real y genuina para beneficiar al organismo. Y como mente y cuerpo son de doble vía, beneficiando al cuerpo, beneficias la mente. Entonces, la gente que se ríe de manera neurótica o evasiva, de todas maneras le está sirviendo. Oye, qué maravilla, eso está sensacional. Regresando nosotros después de esta pausa, tenemos un ejemplo de lo que es este yoga de la risa, para que lo conozcan, para que lo vean y bueno, para que aprendamos juntos a reírnos. Es delicioso. Oscar, tú tienes por ahí ya muchas llamadas. Pues tengo varios comentarios. Por ejemplo, mira, en Twitter nos dice Ramón Ortega: yo tuve una compañera del trabajo que tenía el mal del Pinto, vitiligo. Ella misma se hacía llamar la señora Pinto, para quien quiera aprender a reírse de sí mismo, ¿no? Y hay muchos más comentarios que les daremos a continuación, pero no se vayan, continuamos en Diálogos en Confianza. Te desestresas, sacas las presiones que traes, ¿no? Pues yo creo que es parte importante para estar bien en la mente, ¿no? Siendo feliz, pues todo gira de buena manera. No sé si beneficia la salud, pero creo que sí beneficia nuestra mente, ¿no? Como que la ligera, la aliviana y nos da chance de... No que no tome las cosas en serio, sino darte como una pausita, ¿no? Como un descanso. Científicamente no tengo idea, pero he escuchado que la risa es una especie de masaje al corazón. Como bien decía Chaplin, un día sin reír es un día perdido. El ser humano ha dejado de darle la importancia a la risa que tiene, nos relaja, utilizamos menos músculos que estar tensos, nos invita a relajar los estados de ánimo, la química del cuerpo. Tú ríes y obviamente los factores químicos son siempre positivos. Yo creo que la risa es una invitación a que tú relajes y te dispongas a utilizar tu inteligencia. La raza humana tiene un arma verdaderamente eficaz: la risa. Mark Twain, escritor y periodista estadounidense. Bueno, ya regresamos a Diálogos en Confianza y aquí algunos comentarios en las redes sociales. José Luis en Twitter nos dice: totalmente de acuerdo, solo que con la situación actual es un reto lograrlo, tenemos problemas en la cabeza. Muchas personas de hecho están diciendo que es muy difícil reír el día de hoy y que es todo un reto, en fin. Sakura Natsuki: mi mamá y yo nos reímos de las cosas que pasan cuando son muy tristes, por ejemplo, de una forma... nos desahogamos porque hacemos una broma con lo malo y aunque sea triste hacemos menos estresante el momento. Ejemplo, me caí un día, sangré de la rodilla y me dijo mamá: pero te sentías muy veloz, ¿no? Y reímos y yo también le contesto con otra broma, en fin. Javier Mondragón: a mí me hace reír el espejo, la risa todo locura, lo junta la palabra locura, ¿no? Y él mismo dice: hacer el humor es un acto de amor. Qué bonito. En Facebook nos dice
Mariluz Padura Orihuela, a lo largo del día siempre hay más cosas buenas que malas. El problema es que a veces cuesta trabajo verle el lado gracioso a las cosas. Cuando somos adolescentes cometemos tonterías y ahora que somos adultos nos reímos de ellas. Es solo la importancia que le damos en ese momento a los problemas. ¿Allí le puedo decir algo? Sí, claro. Hay una técnica que se llama la pequeña felicidad, Ajá. que yo muchas veces le digo a la gente con la cual trabajo. Esa técnica es la siguiente: 5 minutos, que no son acumulativos. De cada hora que estás despierta, haz algo que te guste. 5 minutos, ¿ok? No son acumulativos. Algo que te guste puede ser, desde si estás en el trabajo y te gusta rascarte aquí, pues rascate aquí, ¿sí? O lo que sea, pero 5 minutos, o a carcajadas, o lo que venga. O a ¿sí? carcajadas. Entonces, 5 minutos por cada hora que estás despierto o despierta, haz algo que te guste. Y otra cosa importantísima, hacer el amor y poderse reír y poder jugar haciendo el amor es verdaderamente otra cosa. O sea, de repente parece que es un acto místico en el que uno tiene que llegar con una seriedad absoluta porque puede desencadenar una tragedia, porque él pierde la erección si tú te ríes, o porque a ti te desconcentra. O te ríes porque él pierde la erección. O te ríes porque pierde la erección y entonces se vuelve un cataclismo, pero es otra cosa. O sea, de veras, esa parte lúdica de humor, de diversión, cambia saber completamente reírse en la cara. la aproximación, sí. de Oye, esta bueno, manera. déjame ¿Qué más, Oscar? comentarte algunos más. Este es importante, Miriam Citlali Gil Carrillo. Yo procuro hacer reír a mis hijos en la mañana antes de ir a la escuela. Lindo. Para que se vayan relajados y tengan un día mucho más feliz. Y no lo pongo solamente en la situación de los hijos, de las hijas, a nuestra pareja, a nuestros vecinos, Bueno, en fin, ¿no? Es fantástico. En la India y en algunos lugares de Oriente, creo que en Japón, donde ha llegado la técnica del doctor Kataria, se practica esta disciplina antes de ingresar al aula. Ponen a los alumnos, así como nosotros saludo a la bandera, ellos lo que hacen es una sesión de yoga de la risa con los niños. Como los niños se desestresan, entran relajados, oxigenados y concentrados. Y eso les permite tener más tiempo de descanso. Ay, qué delicia. Y qué rendir de delicia. otra manera. Porque el aprovechamiento es mayor. Vamos a verla, ¿no, Oscarín? Sí, vamos a ver una cápsula a continuación acerca de la risoterapia, ¿verdad, Gaby? Así es, vamos a verla. Risaterapia es una asociación civil en la que mujeres y hombres de todas las edades nos dedicamos a ir y a cambiar los estados de ánimo de zonas vulnerables como lo son hospitales, asilos, comunidades indígenas. Todo esto, como puedes ver, basados en una técnica clown y mediante un personaje al que llamamos médico de la risa. Durante mucho tiempo, y hasta estudios científicos lo avalan, la risa genera endorfinas y estas endorfinas hacen que la calidad de vida mejore. ¿Y qué generamos con esto? Como te decía y como dice hasta nuestra misión, estar creando un mundo mejor. ¿A través de qué? De pequeños círculos, de pequeños núcleos que van teniendo un cambio de vida y que va generando un efecto bola de nieve. Empieza desde el médico de la risa al momento de ponerse la nariz. Con esto ya tiene como un cambio automático en su estilo de vida. Y con la improvisación, más que ir y preparar un sketch o ser chistoso, va y acompaña a los pacientes, va y acompaña a los abuelos, va y juega. Hace que por un momento el niño que está en el hospital deje de sentir que está en el hospital y que a lo mejor el cuarto en el que está se convierta en un salón de juegos. O sea, lo que hacemos son pequeñas intervenciones en las instituciones que visitamos. De hecho, procuramos no tener apego tan fuerte emocional con los pacientes, porque lo que vamos a hacer es como ir y sembrar una semillita y que esa semillita vaya y genere un cambio en el día a día de los pacientes, de los familiares, incluso de los doctores y de las enfermeras que trabajan ahí. Bueno, yo soy líder certificado de yoga de la risa. Es un ejercicio realmente muy eficaz para recuperar el empoderamiento. Es decir, a mí me encanta hacer reír porque a eso me dedico también y los que hacen risoterapia tienen todo mi respeto y agradecimiento por lo que hacen. Pero esta técnica lo que le permite a la persona es empoderarse de su propia capacidad para reírse.
a voluntad y en el momento en el que lo quiera hacer. El ejercicio se realiza después de un breve calentamiento corporal, porque sí tiene un nivel de exigencia, se realiza durante 15 minutos y se descansan 5 minutos a ojos cerrados. Solo vamos a hacer una pequeña muestra de lo que es el ejercicio. Quienes lo quieran realizar, si se me hacen favor de ponerse de pie, por favor. Ese no lo vamos a tener porque no es televisivo, digamos. Ver gente durmiendo no es muy televisivo, ¿verdad? Vamos a empezar usando nuestras palmas, aplaudiendo, pero con las palmas. Y vamos a empezar a calentar un poco el diafragma con el ejercicio inicial que es jo, jo, ja, ja, ja. Entonces vamos al ritmo de las palmas, es jo, jo, ja, ja, ja. Jo, jo, ja, 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 jo, jo, ja, 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 jo, jo, ja, 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 jo, jo. Vayan llevándolo desde el estómago para que hagan movimiento diafragma. Jo, ja, 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 jo, jo, ja, ja, ja. Ustedes son de yoga de la risa también, ¿verdad? Se les nota, porque el bailar y el moverse durante el ejercicio va haciendo que nos estiremos y oxigenemos todo el cuerpo. Y como lo primero que hacemos al levantarnos es dirigirnos a la regadera, vamos a hacer el primero de los ejercicios, que es el ja-ja-jabón, ¿sí? Entonces vamos a empezar a tallarnos mientras decimos, tomando aire, y es ¡bon! Recuerden que es un jabón, entonces primero vean, ja-ja-ja-ja-ja-bon, ¿sí? Va. ¡Bon! Lo avientan, va otra vez. ¡Bon! Tállenle la espalda al vecino. ¡Bon! ¡Bon! Otra tallada al otro vecino. ¡Bon! ¡Bon! Regresamos a aplaudir. Ja, ja, jo, jo, jo. 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 Ahora vamos a poner un poquito más de resistencia y vamos a hacer una canción. Se saben el son de la negra, ¿verdad? Sí. Y no es alguno. Y ¿se acuerdan cómo va? Ja, ja, ja. Ja, 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 ¿Sudé? Bueno, ¿y eso qué tal? ¿Se sintieron rico todos por allá? Bueno, aquí nos daban, bueno, a mí me estaba dando mucha risa, aquí estamos todos con mucha risa. La risa es una vibración, se contagia. Se contagia, debe es lo que ser, quiero decir. es natural. Así como me imagino que también se contagia la mala vibra, la negatividad de la gente, ¿no? Entonces, este ejercicio, ¿qué hacen en sí este ejercicio? ¿Te permite disparar la risa? Sí, como es contagiosa. Sí. Entonces, y además, el cuerpo está reconociendo el mecanismo y entonces empieza a agregar todas las sustancias llamadas de la felicidad. Entonces hay una gran recuperación a nivel físico. Y se permite pasarla bien. Claro, y como hay un movimiento diafragmático, tú estás estimulando también el timo, que es un centro energético importantísimo. Tiene que ver tanto con la autoestima como con el sistema inmune. Entonces activas tu sistema inmune y empiezas a elevar
tu sensación de autoestima. La risa es un fenómeno divino, en realidad. Es un proceso espiritual. Tiene que ver con conexión espiritual. Cuando se hace de manera individual, el beneficio es evidente, pero cuando se hace en grupo es exponencial. Porque además, cuando en las dinámicas laborales o familiares hay conflictos, la máscara de la sonrisa pega inmediatamente en el inconsciente y empieza no a resolver, pero sí a disolver un poquito las diferencias. Ahorita me imagino si estás discutiendo con tu pareja o algo así, le empiezas a decir ja, 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 jabón, ¿no? Sí. A ver qué cara te pone, a ver qué... Si no está avisado... Depende, Marisa, si sabe de lo que Exacto, se si está está tratando. avisado. Porque si no, el florero te va a pasar por arriba de la cabeza. Si estás tronando, en lugar de cantarle a la negra, le puedes cantar las golondrinas. Puedes jajajear lo que quieras. Ja, 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 ja. Sí, claro. Ahora, si tienes hasta la alguien, marcha fúnebre. si tienes un buen interlocutor del otro lado, si no, puede pensar que es una serenata y jamás se va a enterar, ¿no? Oye, díganme de las personas, ahorita voy a ir para allá, porque bueno, ahí tenemos a Nathan, que es también de yoga de la risa, ¿verdad? Ahorita voy para allá. Pero nada más quiero, porque seguramente nos está viendo mucha gente que dice, pues yo no tengo sentido del humor, nos lo decía Oscar con sus llamadas. Hay gente que dice, yo no me puedo reír, me cuesta mucho trabajo reír. Yo tuve un grupo 2 años y una de las personas que me llegó al grupo y que además nunca faltó a las sesiones, cambió radicalmente en esos 2 años. Tuve que suspenderlo por mis trabajos, pero esta persona no había manera de... Hacía el ejercicio, pero no veías ningún rasgo, no veías rastros de felicidad en su rostro. 2 años después era otra persona. O sea, sí se aprende a reír. Yo creo que es como todo. O sea, tú tienes... Es un músculo. De repente, exactamente, una disciplina que vas practicando y dices, yo soy de madera, no me puedo elongar. Bueno, el esfuerzo, el trabajo, el músculo, cuando empieza a dar de sí, eso, por supuesto que funciona. Pero también hay otra parte que tiene que ver con lo emocional, que tiene que ver con por qué. O sea, uno de los comentarios era... De repente es muy difícil reírse, porque me invade la tristeza, porque me invade el estrés, me Son invade sistemas la angustia, de creencias. Bueno, entonces, ¿por qué no puedo equilibrarlo? ¿Por qué no puedo combinarlo? A mí me parece que es importantísimo entender cuáles son primero las resistencias o las limitaciones. A ver, una pregunta, si yo tengo... ¿la gente que se ríe no sufre? Sí, no, claro que sufre y claro que siente. Pero de repente si tiene no se trata un de que sea mecanismo para poder vacuna. salir. Y muchas veces... Una vacuna, como dice Rebeca. Sí, claro. Esa vacuna que dijimos es endorfinas, esa vacuna de la felicidad. Entonces, muchas veces la cuestión es que la gente trabaja desde el paradigma de víctima. La persona que está trabajando desde la víctima, en vez de trabajar desde el protagonista, muchas veces es mucho más difícil reírse porque le falta empoderamiento. Alguien que trabaja desde la víctima trabaja desde el debe ser. Trabaja desde que necesita poder a veces controlar demasiado. En cambio, alguien que trabaja desde el paradigma de protagonista, ¿cómo hago yo para meter a alguien en víctima? Le digo, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? En cambio, a la persona que trabaja desde la cuestión de protagonista, yo le pregunto muy bien, ¿y a qué te estás enfrentando? ¿Y cómo se te ocurre a ti resolverlo? Como que lo empodero a la persona, deja de ser una marioneta, porque a la víctima siempre le hacen. La sensación de su diálogo interno, decías tú, Oscar. Es que tengo 2 llamadas que tienen que ver con esto. José Alberto Colín Uribe del DF nos dice, uno tiene que estar al pendiente de reír de cosas que valen la pena. Si te ríes de todo, la gente te toma como una persona estúpida. Tal vez aquí no es una persona empoderada. Todos conocemos a personas que se ríen incluso de todo y decimos, oye, hasta es muy simple esta persona, siempre está sonriendo. Bueno, ¿sabes qué? Yo cambio una cuestión. En vez de que valga la pena, que valga el esfuerzo. Porque si no, la vida es una pena. Claro, y otra, esta persona de San Luis Potosí, San Luis, hasta allá, José Antonio Cuervo, que dice, me cuesta mucho trabajo reír, ¿no? Y es lo que cuestionábamos hace rato, ¿no tiene sentido del humor o por qué hay esta gran diferencia entre las personas que ríen de todo y las que no pueden reír con nada? Y porque ¿no? nos damos con las cosquillas, ¿no? Mucha autoimportancia. Es falta de libertad, es falta de espontaneidad. O sea, de verdad, esto tiene que ver mucho
con esta manera de soltarte. De repente la gente dice, es que si lloro me enloquezco, Regresamos siento después de que esta pierdo el pausa. control. Yo le pregunto a una persona de San Luis Potosí, ¿y cómo se siente? Porque si se siente muy bien adentro, de repente ni le hace falta externar eso, porque es una cuestión de reírse. El tema de la influenza vuelve a estar en boca de todos. Bueno, en boca, en nariz, en pulmón de muchos también, desde luego. Por eso la información es sumamente importante. ¿Sabes si es bueno vacunarte? ¿A dónde debes acudir? ¿Qué personas, por ejemplo, son las que corren más riesgo de contraer la influenza? Pues de eso vamos a hablar mañana aquí en Diálogos en Confianza a las 9:30 en punto. Y es que la información es tu mejor aliada, así que infórmate con nosotros, 9:30. Y si quieres venir aquí al estudio, entonces llámanos al 5341-1193 y 5341-4687. Vamos a ver a continuación un breve resumen de lo que ha pasado hasta este momento. La endorfina sería como la inyección del buen humor. El humor lo percibo como eso, como un sentido, un otro sentido, y la risa como una manifestación de ese humor, ¿no? Pero para tener sentido del humor es como toda una construcción, y en esta construcción va la inteligencia. Las carcajadas, por ejemplo, son un acto de libertad. De que el chiste o lo cómico lo que hace es romper la lógica. Y al romper la lógica, entonces, el cerebro como que se permite ser mucho más flexible. Una cosa es reírte con la persona y otra cosa es reírte de la persona. La risa tiene otro factor también importante. Hay quien se puede reír de todo y estar perfectamente enajenado. Y utilizar la risa como una resistencia, como un mecanismo de defensa, porque la realidad le es terriblemente abrumadora o está totalmente desconectado de sí mismo. Que la risa mecánica no hace ninguna diferencia de la risa real y genuina para beneficiar al organismo. Y como mente y cuerpo son de doble vía, beneficiando al cuerpo, beneficias la mente. Entonces, la gente que se ríe de manera neurótica o evasiva, de todas maneras le está sirviendo. Bueno, eso hasta el momento y faltan muchas cosas más. Hay una llamada de Susana Aguayo San Nicolás del Estado de México en Ixtapaluca que dice, ¿cómo diferenciar el humor blanco del albur? Pues a propósito de eso, vamos a ver la siguiente cápsula. A Lourdes le preguntan mucho por su edad y si su papá ya es grande. Entonces... Pues sí, la verdad es que mi papá ya es grande y me da el gasto todavía. En el 94 que hubo un concurso en el Museo de la Ciudad de México que se llamó Trompos contra Pirinolas y éramos hombres contra mujeres. Terminamos las mujeres con los hombres, seguimos entre nosotras, terminé con ellas, yo seguí con el público y terminé con los jueces. Por eso el mote de la verdolaga enmascarada, que se suma a otros personajes de Tepito, como es el Homo Tepitecus, el Ñero en la cultura, el chico temido de la vecindad, los Marcopolos de Tepito, el niño que teje hincado, ¿sí? Y todo por tu culpa, que las cosas salen así, ¿no? El albur en Tepito es una de las expresiones populares más auténticas del barrio, porque reivindicamos la esencia de la picardía mexicana y la fenomenología del relajo que se ha ido perdiendo. La gente está acostumbrada a escuchar en la calle pues los albures más comunes, que son meter, sacar, pero un albur fino no cualquiera lo entiende. Por ejemplo, en la semana Alfonso traía su saco café, se veía demasiado elegante, con los zapatos que al caminar parecía que sacaba chispas. No es de gente ni naca ni vulgar. El albur requiere mucha inteligencia, mucha malicia, mucha gramática y un vocabulario más amplio que el mexicano promedio, porque tienes que conocer múltiples combinaciones verbales, ¿sí? Para poder decir, es como por ejemplo, alguien que no conoce Tepito, le decimos que si conoce el Zócalo, no, pues si afirma que lo conoce, le decimos que se ponga en Pino Suárez viendo para Catedral, pero que no se equivoque porque se abre Patasqueña, ya se fregó. Hoy ya todo el mundo está como muy acartonado, muy encabronado
como que están encabronados con la vida, con ellos, no sé. Y hay que reírnos hasta de nosotros mismos. Que no te des a las congojas cuando la cosa ande mal. Tú no aflojes el tamal, aunque te jalen las hojas. Pues a mí que me jalen lo que quieran, pero que no descobijen mucho. Pues ahí tienen ustedes esta cuestión del albur, que hay a quien le ofende, pero es algo tan típicamente mexicano y además, como lo estábamos viendo en esa cápsula, requiere una gran inteligencia y un gran sentido del humor. Y bueno, aquí estamos con Nathan, así se dice, Nathan, ¿verdad? sí. Nathan. Y tú, desde la expresión de tu cara, se nota que eres una gente que se ríe. Y eso te iba a decir, la gente que se ríe se le ve en el rostro, en la cara, ¿verdad? Sí, porque lo vamos como grabando en nuestro rostro, en nuestra alma, en toda nuestra psique, en todo nuestro ser. Y es algo que aprendemos. Si tú me ves antes de yoga de la risa y después de yoga de la risa, me puedes decir, oye, pero tú no te rías mucho. Y entonces lo que sucede es que a través de esta práctica, todo este, todo este ejercicio que nosotros vamos haciendo nos va cambiando y entonces nos permite reír, sonreír y regalar en ese sentido con mucho mayor facilidad. ¿Qué le ha hecho a tu vida el aprender a reír? Mira, ha cambiado radicalmente toda mi vida. Y nosotros decimos, el maestro enseña lo que tiene que aprender. Y el primero que cambia con estas prácticas de yoga de la risa, el primer beneficiado soy yo, porque si no soy yo beneficiado, por eso no se lo puedo llevar a las otras personas. Claro. Y aquí lo interesante, y sí quiero tener la oportunidad de manifestar lo siguiente, hemos estado hablando acerca del sentido del humor, y en yoga de la risa no necesitamos tener sentido del humor, porque bien decía Rebeca que el sentido del humor está relacionado con una inteligencia, y estábamos hablando también de que dicen personas, es que yo me río poco. Lo maravilloso de yoga de la risa es que no necesitas tener sentido del humor. Simplemente lo que haces es entrenar a tu cuerpo y a tu mente, a tu alma para reír. ¿Cómo? A través de esos ejercicios que Darío nos decía durante 10, 15 minutos al día. De esta manera vamos cambiando todo nuestro ser y aprendemos a reír. Y entonces también, como lo decían, esto es como un músculo. Nosotros decimos, ven a desarrollar el músculo de la alegría. ¿Cómo? Riendo. ¿Y de qué me río? Lo maravilloso de esto es que no estoy esperando que alguien me haga reír. No necesito que alguien me cuente un chiste o ver una comedia o estar de buen humor. Simplemente yo decido cuándo y cuánto voy a reír. ¿Cómo? Pues le meto ahí la cuerda a la maquinita y entonces hago mi ejercicio. Estoy de mal humor y entonces hago... Y entonces voy cambiando mi propia química. Y de esta manera, a través de los ejercicios, esto es lo que va sucediendo. Yo cambio, las personas que están alrededor de mí cambian, y entonces lo hacemos como un ejercicio. Es como si tú decides correr un maratón y no vas a correr inmediatamente. Vas a salir a entrenar, lo mismo, vas a ir entrenando tu risa y después vas a poder abrir y cerrar la llave de la risa a tu elección. Eso, y no necesitas tener sentido del humor. Simplemente entrenaste a tu cuerpo y a tu mente a reír. Dijiste una cosa, abrir y cerrar la llave de la risa. Eso quiere decir que una persona que hace esta yoga de la risa o que le gusta reír y aprende a reír y adiestra el músculo de la alegría, no necesariamente está todo el día a carcajadas. Sí, por supuesto, porque también, como bien lo decía Darío, esto es un trabajo interno. Yo no voy con la cara haciendo chistes todo el día. Cuando tengo que llorar, lloro. Cuando tengo que sentir mi congoja, la siento, la percibo, porque no estoy cerrando. Nosotros tenemos nuestros sentimientos, nuestras emociones pasan por un canal. Si yo cierro una parte del canal, también se cierra la risa. Pero claro, no me quedo allá atorado en la tristeza, no me quedo atorado en el problema. Utilizo la risa como una herramienta, y una parte que no se ha utilizado en esta plática es desdramatizar. Quitarle el drama a nuestra vida. ¿Cómo? A través de colocar un poco de risa y hacerlo aunque no tenga ganas de reír. ¿Para qué? Para sacarme adelante. Y esto que tú decías como la llave, esto trata mucho acerca de jugar. Nosotros reímos como los niños. Los niños no tienen el sentido del humor desarrollado. Es inherente en ellos reír porque su capacidad de jugar los hace reír. Y lo mismo sucede. Desgraciadamente los adultos hemos perdido nuestra capacidad de reír y de jugar. Entonces, si hay actitud de juego, vamos a poder reír. Y entonces decimos, abrimos la llave. ¿Qué es lo que pasa? Eso es como una llave que no has abierto de agua. ¿Qué le pasa a esa llave? Se queda atorada pues con sarro, se pone dura la llave. Lo mismo pasa con nuestra risa. Porque nuestros papás o nuestros maestros nos dicen, niño, ponte serio. Chico,
date quieto, ¿no ves que esto es algo serio? Y entonces aprendemos a no reír. Entonces esa llave la vamos cerrando. A través de los ejercicios de yoga de la risa que nos compartió Darío, lo que vamos haciendo es lubricar esa llave para que podamos abrirla y cerrarla y suavizarla y utilizarla cuando nosotros queramos. Eso está padre. Yo les quiero enseñar a este perrito, por ejemplo. Este perrito mío que se llama Laffy, Ajá. lo que hace es que tiene un mecanismo en donde no está esperando que alguien lo haga reír. Y nosotros también tenemos un botoncito que también podemos prender y podemos prender nuestra risa. Entonces, nosotros decimos cuándo prenderlo. Entonces, igual yo prendo a Laffy y miren lo que sucede con Laffy. ¡Qué joya! Ay, está divino. Ay, yo quiero uno, por favor. Entonces, ya le decía, chico, el momento de ponerte serio y ya se queda aquí. Oye, pues con esto que me acabas de decir, yo invito a las personas que lo están viendo a que se encuentren el botoncito, a ver dónde lo tenemos para podernos prender, ¿verdad? Y te veía también a ti muy contenta, muy risueña. Estás también haciendo esto, por supuesto. Sí, en Parque México yo hacía una encuesta para un diplomado que estaba haciendo y vi un grupo de personas que nutrido, que estaban riendo y dije, pues lo siento, vengo dentro de 8 días porque yo me uno a este grupo. Y desde hace 2 años me uno al grupo de yoga de la risa. Creo que el temperamento ayuda. He sido siempre desde niña una persona optimista. Sin embargo, el saber reír en momentos difíciles es algo que aprendí con yoga de la risa. Quizás a los 6 meses de que había comenzado a reunirme en Parque México con Natán, pierdo mi portafolio en un taxi, me muevo rapidísimo para ver si alcanzo corriendo en el semáforo al taxi y me doy cuenta que no. Entonces digo, a ver, en estos momentos es cuando yoga de la risa tiene que entrar. Así que empecé a hacer con trabajo, cosa que no me cuesta trabajo generalmente, empecé a hacer con un poco de trabajo. Perdí el portafolio. El portafolio se fue en el taxi. El portafolio se fue en el taxi. Mi portafolio se fue en el taxi. Y pude sacar la risa. Me trajo muchos problemas, pero el haber perdido el portafolio. Pero una a una decía, cuando estaba haciendo la lista para hacer la declaración, decía, y se fue el teléfono celular, y se fue una serie de documentos importantes que no le servían a nadie más que a mí. Mira, es que por ahí dicen, ¿no? Uno de todas maneras va a tener que transitar por situaciones difíciles, momentos complicados, por pérdidas en la vida. Y eso no quiere decir que no te duela y no lo sufras, pero si además de esa pérdida y de ese dolor y de ese sufrimiento, tú aprendes a reírte un poco de todo y de todas maneras a encontrar la risa en la vida, ¿no? No es que estés traicionando aquello, sino que te estás dando vida, ¿no? Exacto, y la respiración de inhalar, y pareciera que con la exhalación se va todo. Entonces, tantas veces yo respiro y exhalo, más limpia me quedo, más a gusto me quedo. Yo sí me veo al espejo y me doy mi palmadita, me hago ojitos, me mando besos, me doy abrazos. No es algo que acostumbrar antes de yoga de la risa, y es algo que me gusta, ¿no? Por ejemplo, la crema de la risa, donde nos untamos cremita, en la mañana, antiarrugas, que yo prefiero estar cuadriculada a no tener arrugas, ¿no? Claro, porque además dicen, ¿no? Que el reír, que la gente que se ríe mucho también se arruga más. Sí, afortunadamente nos arrugamos. Está la evidencia de la alegría. Así es. Así es. Marisa. Pues me parece maravilloso. Vamos a ir a una pausa y regresamos a seguir platicando. Vamos a tratar de quitarles la amargura y de que aprendamos juntos a reírnos más, a reírnos de la vida, a reírnos con nosotros mismos y de nosotros mismos. No se vaya, regresamos. Delirium Potion trata sobre la realidad y la fantasía. El personaje de Pimpolina como payasa se encuentra en su casa y durante toda la obra el personaje se mueve entre dos mundos, el mundo real y el mundo de su imaginación. Ella se propone realizar las labores domésticas normales que hace cualquier mujer en su casa,
cada elemento que está por usar o lo empieza a utilizar para limpiar, de repente le gana a su imaginación y se pone a jugar y a hacer otras cosas que no serían las acciones habituales, ¿no?, que uno hace cuando limpia una casa. Es decir, que en esta obra, en lugar de que triunfe la realidad sobre la imaginación, lo que triunfa finalmente es la imaginación. Yo creo que de alguna manera siempre la risa esconde por detrás el llanto o la tristeza y viceversa, ¿no? También a veces el drama, hay situaciones que nos llevan hacia la risa. Tal vez es un lugar común cuando decimos que los payasos también son habitados por la tristeza, ¿no? No solo por la risa. Y no solo hacen reír, también hacen llorar los payasos. Para mí el humor es un mecanismo de defensa y de supervivencia fundamental del ser humano. Sin humor creo que no lograríamos sobrevivir a las permanentes frustraciones y agresiones del exterior, ¿no? Creo que siempre el humor tiene un chispazo, una revelación sobre la realidad que no se nos había ocurrido. Y también creo que la risa es un mecanismo que cura el cuerpo y el alma. Bueno, estamos de regreso y tenemos muchos comentarios. Nos dice en Twitter Lápiz Azuli: a mí hace años me costaba mucho reír, hoy sonrío por muchas cosas y contagio a los demás. No me importa que me tomen como me tomen, yo aún sonrío. Javier Mondragón nos dice: reír más vivir es igual a revivir. Ramón Ortega: cuando te ríes después de haber pasado por una mala experiencia es porque la has trascendido. Ángela Trejo: no coincido, me casé con un hombre culto y con un súper sentido del humor. Llevamos 20 años y a pesar de 4 cirugías de nuestra pequeña, con las cuales hemos sufrido, enorme desde que nació, pero todos juntos y el humor de mi viejo, cómo ha ayudado. Katia Ortigosa: y todas las mañanas le hago cosquillas a mi perro y juego con él unos minutos antes de levantarme. Y eso me pone de muy buen humor. Ibe Hernández: ¿por qué después de reír intensamente dan ganas de llorar? Que tú compartías hace un momento eso, Marisa, que no puedes reír a carcajadas porque te gana la risa, digamos. Digo, Empiezas el llanto, llorar. te gana el llanto. Bueno, porque risa y llanto son catarsis, igual que el orgasmo o la muerte incluso, o nacer. Pero de todas maneras son la liberación espiritual que da la risa o que da el llanto, pueden juntarse, pueden unificarse. Hay un ejercicio de yoga la risa, que tú lo conoces, Abraham, que en el yoga se le conoce como respiración de fuego. Yo en mis ejercicios le puse la risa del lindo pulgoso porque me recuerda a aquel personaje de caricaturas. Y es una risa silenciosa que provoca el destape, la liberación de los lagrimales, de las glándulas lagrimales. Obviamente el drenar purifica. Y es una risa en particular, es esa risa de cuando ya estamos ahogados de risa, que empezamos a llorar. Sí. Es fabulosa porque liberas todo. Y además la lágrima tiene otra alcalinidad. Sí, claro. No es la lágrima del dolor, es una lágrima alcalina. En ese mismo sentido, por ejemplo, si estamos hablando de rigidez, de resistencia, de este armazón, a la hora que abres cualquiera de las dos ventanas, lo que sale es lo que está contenido. Exacto. Claro. ¿No? Entonces... Muy bien. Síguelo. Déjame leerle algunos más. Nos dice Gaby Moreno: me fascina el tema de hoy, me hace bastante falta reír. Los veo desde Toronto, saludos. El invierno aquí es bastante depresivo, así que me están ayudando. Pues, qué bueno, nos da muchísimo gusto y saludos. En
Facebook, tengo por acá algunos comentarios. Es que, bueno, saludan a todos los invitados, a Palti, a Darío y a todos. Pero decía uno, te lo dedicaban a ti, Rebeca, que normalmente te ven como muy seria, pero hoy el chiste que te aventaste fue fenomenal y que les gusta mucho verte reír. Muy importante. Y una llamada... además es buena para contar los chistes. Exactamente. Porque, parte de la gracia de los chistes está en cómo los cuentas, ¿no? Y una llamada telefónica de Pedro Salazar Gaviña, del Estado de México, en Nezahualcóyotl, nos dice, quiero compartir una frase. La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, pero la línea curva de una sonrisa es la distancia más corta entre dos corazones. Ay, qué bonito. Buena Preciosa frase. Buena frase. Y eso tiene que ver mucho con algo que se llama las neuronas espejo. Que las neuronas espejo, que hay dos tipos, aquí en lateral y aquí, lo que hacen es buscar empatía con el otro, como que se espejan en el otro. Y cuando alguien ve una sonrisa, fíjate que un niño de repente, antes de ponerse a llorar, ensaya una sonrisa, a ver si la parte de enfrente también le sonríe, ¿sí? Y muchas veces eso también tiene que ver con cómo tú te espejas internamente. Y hay un ejercicio fantástico para poder espejarte internamente con tus neuronas espejo, que quien quiera me manda al correo electrónico o al celular y encantadísimo se lo manda en forma gratuita, que tiene que ver mucho, primero, con un ejercicio de relajación, de respiración. Y en ese ejercicio de respiración, lo que haces tú es ir amigándote contigo misma, contigo mismo. Y muchas veces, la gente cuando dice, me cuesta sentirme bien. ¿Por qué? Porque tiene problemas en amigarse consigo mismo. En cambio, hay tantos ejercicios tan pero tan sencillos que tienen... Salud. Salud. Ella estornudó. Perdón. Yo me pongo, entonces... ¿Qué hice? ¿Una nariz con antibiótico? No, pues para festejar el estornudo, ¿sí? Entonces, ahora quiero, por favor, que estornudes riéndote. Dale, estornuda riéndote. Dale, estornuda riéndote. ¿Estornudar? Claro que sí. Seguro que sí. ¿Cómo se estornuda uno riéndose? ¡Chu! ¿Cierto? Sí. Inclusive cuando estás con el chu, te puedes reír también internamente. Claro. ¿Ya? Fíjate, mira, te queda bien. Aquí. ¿Te queda bien? Oye, pero perfecto. A ver, déjame interrumpirte tantito, porque durante el corte, no saben qué buena discusión nos estábamos echando aquí con Paco también, que quiero que diga lo que estaba diciendo, porque Paco dice que no toda esta risa como barata, como falsa, como esta noción un poco ajena a la realidad de una risa fatua, tampoco es la realidad de la vida, ¿no? O sea, uno no se puede reír de todo, ni tampoco... A ver, tú explícalo. Bueno, no, en principio felicidades a los grupos que buscan a través de la risa el entender que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento sí es evitable, ¿no? Sin embargo, yo creo, lo que comentaba fuera del aire, es que de pronto me parece el buscar la risa a ultranza, es decir, pensar que la risa resuelve toda una serie de cuestiones de la condición humana, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que a mí me parece equivocado, ¿no? Es decir, yo creo que si no nos sirve esa risa o ese humor para tomar nuestra vida en nuestras manos, el sabernos enfermos o sanos, etcétera, ¿no? Yo creo que se convierte en un obstáculo realmente para ser verdaderamente felices en el sentido más amplio. Yo creo que sí, siento que es de pronto tal vez una evasión, ¿no? Es decir, hace un rato con el caso del portafolios, por ejemplo, perdido, y el celular y todo lo demás, yo digo, pues sí, me río, jajaja, mi portafolio, y todos los días nos reímos, jajaja, soy un miserable, jajaja, gano un salario mínimo al día, jajaja, mi esposo es un maltratador, en fin. No, yo creo que si el humor en el sentido de esa llave que puede abrir muchas cosas, muchas situaciones, una de tantas nuestra propia cabeza. Pero una si cosa se convierte, es que lo digas y otra cosa es que lo creas. Pero no, yo en lo personal, que tengo la percepción, yo soy uno de los tantos amargados que no se ríen de todo. Pero la verdad, yo soy amargado. Pero me encanta reírme, pero me parece que yo no soy y no estoy de acuerdo en convertir la risa como en el club de los optimistas a ultranza. Claro. Parece que no es así, ¿no? Yo no soy, yo en lo personal, desde mi oficio de
hacedor de rolas, me encanta reírme y reírme del otro, sobre todo del otro, es decir, y una forma, una risoterapia también muy chida, es prender la televisión y poner, no sé, por ejemplo, a escuchar a los políticos, más allá de los presidentes que no leen, etcétera, todo lo que te genera, el humor involuntario de todos los días, ¿no? Por supuesto, pero no creo ni pretendo, toco madera, esto es como plástico, ¿no? Pero te presto mi cabeza. Toco madera, no, jamás querría verme en la situación de ser el bufón del rey. A ver, yo quiero decir algo que me parece muy importante en cuanto a esto. Yo creo que si enfocamos la risa, por ejemplo, yo no le voy a permitir a ningún político, ni a esta horrenda situación que hay en este país, que me amargue la vida. O sea, pero con se está la riendo pena, de ti, ya se no están me riendo. importa, me vale madre si se ríe de mí, me da exactamente lo mismo. Aquí el asunto es, había un tipo que era maravilloso y que se llama Amon Hennessy, que decía, quizás yo no puedo cambiar al mundo, pero yo no voy a permitir que el mundo me cambie a mí. Entonces, en términos de las posibilidades, yo no digo bajo ninguna circunstancia que la risa se convierta en ese asunto superficial, evasivo, bajo ninguna circunstancia. O sea, tú puedes estar enterrando a un familiar con todo el amor que eso te representa y el dolor y el sufrimiento, y de repente hay un chiste que alguien dice, como por ejemplo, oye, y lo sedaron, sí, ¿y qué onda con el karma? Y lo estás enterrando, ¿no? Y eso resulta absolutamente humorístico, de un humor negro horrendo, si te parece, pero es algo profundo, no está matizado con algo de superficialidad y demás. Entonces, a mí me parece que la risa como tal, o sea, poderte reír, poder sonreír, poder tener una actitud biofílica frente a la vida, es algo cualitativamente distinto. Cuando tú estás riendo, yo lo quisiera tal vez poner de otra forma. La idea de cuando alguien se ríe, si esa risa produce un bienestar interior, entonces perfecto. Cuando la risa produce una amargura interior, ya la cosa cambia. Y yo me quiero volver al asunto del bienestar interior, porque de última, todo esto, lo que ustedes hacen, lo que nosotros hacemos, es para que la gente se sienta mejor, para que el ser humano se sienta mejor, para que el perro de la señora que lo rasca se sienta mejor, sí, para que tu perro que está dando vueltas también se sienta mejor. Y entonces, de esa manera, la idea es cómo hacer que las personas se sientan mejor. Si hiciéramos una gráfica de lo que es un día y los momentos buenos y los momentos malos, los momentos buenos quedan muy reducidos. Mira, viejo, yo lo que digo es lo siguiente. Espérame, que déjame los terminar. buenos momentos hay que producirlos porque las broncas de repente vienen solas. Está bien, yo estoy de acuerdo, nada más déjame terminar. A ver. Cuando haces tú una medición de esto que se puede hacer, los momentos buenos son muy pequeños en general para las personas. Vivimos más preocupados, más pendientes, más horrorizados por lo que pasa afuera. Hay que ecualizar. Y esto tiene que ver con sinapsis. Un ejercicio como es yoga de la risa va incrementando las conexiones y fijando las conexiones neuronales para tener un estado de ánimo, si no de felicidad, por lo menos de serenidad. Mira, que es maravilloso. Y es maravilloso, porque ante la adversidad hay que mantenerse sereno, porque si no te involucras con la ola de negatividad y acabas siendo parte del problema. Mira, yo lo que... Y esto es en respuesta a lo que tú estás diciendo. Sí, No debe uno perder su visión crítica. Sí, Y sobre de acuerdo. eso, además, hacer un buen chiste, pues estás del otro lado. Buenísimo. ¿Ya te convencieron, Paco, o qué? Pero es una cuestión neuronal. Uno tiene que ser dueño de sus neuronas, apropiarse de ellas, no ser víctima y dejar que el entorno sea el que determine tu condición interior. ¿Estamos de acuerdo? Yo quisiera decir, en síntesis, o con un planteamiento muy general, el humor, también hay humor de clase, digamos. Es decir, lo que decía nuestra compa, hay humores bonitos, la reina del albur, horribles. la hermosa reina del albur, que es una tipa que te la deja caer y ni te das cuenta, ¿no? Justo es una compa que está incluso haciendo albur desde un punto de vista feminista, digamos. O sea, le está dando vuelta a la agresión, a la actitud tan agresiva que es empinar al otro, verbalmente, aunque sea, ponerlo en cuatro patas, horadarlo, ¿no? Lo que implica el albur como
como una reacción también de clase, ¿sí? También no nos hagamos tontos, ¿no? Y de raza. No sé si de raza, pero yo creo Hay que es una humor clase racista, social. hay humor Más allá de las razas, escatológico. más allá de las razas, yo creo que en términos de clase social, ¿no? Hablo de clases, concretamente México es un país jodidos racista y y nadie habla de poderosos. eso. No, también, pero desde otro punto de vista yo lo veo. Yo creo en ese sentido que, ¿cómo explico? Que el humor no es en abstracto, el humor en abstracto. Hay un humor, el humor que tiene el señor Slim, ahorita está cagado de la risa con los 60 centavos que diario le pagamos todos, ¿no? Está, pero feliz de la vida, ¿no? Y como dijera Humberto Eco, cuando tenía 70 y tantos años, decía en alguna entrevista, es que yo no me puedo reír, no soy feliz toda la vida, soy feliz por minutos, cuando nació mi nieto, cuando nació mi hija, etcétera, etcétera. Es que hay una diferencia. Pero no se puede ser feliz viendo la desgracia en la que estamos viviendo. Tan feliz. Pero si Slim se riera más seguido, a lo mejor nos bajaban los 60 centavos del peso. No, eso es evasión, fíjate. Estamos evadiendo que Slim nos la deja caer a todos. No está. Estamos evadiendo. Yo no creo que la risa en ese sentido, ni el buen humor, ni el bienestar sea una situación de evasión. Es como, ¿por qué me voy a dejar meter en este pozo absolutamente lúgubre de depresión y de horror cuando puedo ser crítico, cuando puedo tener, mecanismos como para pelear por eso, cuando puedo de alguna manera, Oye, exacto. Yo y entonces y además reírme. Perdón, me voy a salir de lo que está sucediendo aquí, que están dando un agarrón con esta pausa a la que nos vamos y regresando vemos en qué para todo esto. Oye, pero antes de esta pausa, todos los días desde luego también le debemos mucho el sentido del humor a los caricaturistas. Vamos a ver esta entrevista entonces. ¿Por qué estamos pensados en este desmadre? Yo creo que el humor tiene algo muy especial porque es un vehículo para transmitir un mensaje de manera muy directa. Es decir, si yo te digo algo de manera seria, pues probablemente mañana se te olvide, o es más, dentro de 10 minutos. Pero si te digo algo con un chiste, si te lo cuento de manera graciosa, probablemente se te va a grabar en la cabeza. Es más, y lo vas a repetir, se lo vas a decir a alguien más. Si te cuento un chiste sobre el presidente o sobre los gasolinazos o algo, probablemente lo vas a repetir y se te va a grabar lo que te dije, ¿no? El humor es un mecanismo muy eficaz para transmitir un mensaje, ¿no? La caricatura no nada más se enfoca en personajes políticos, ¿no? Yo creo que la caricatura se enfoca o se dirige su crítica contra los personajes de poder, ¿no? Pues el poder político, poder económico, poder eclesiástico, etcétera, incluso poder mediático, ¿no? Pero generalmente los que detentan el poder político son nuestros clientes favoritos, porque finalmente son los responsables más directos de muchas de las decisiones o de las cosas que suceden o que se nos imponen y que nos afectan a todos, ¿no? Lo que un caricaturista político menos quiere es trivializar un asunto importante, es decir, en todo caso el humor. El humor es un vehículo en la caricatura política para decir algo, ¿no? Para transmitir un mensaje. El humor que se puede hacer en nuestro país cada vez es inevitablemente más negro, ¿no? Cada vez estamos rodeados de mayor tragedia y pues no nos pasan cosas graciosas, ¿no? Entonces, hacer humor de lo que nos pasa a veces incluso cuesta trabajo. Pues ahí estamos los caricaturistas, somos como sopilotes que nos alimentamos de la carne podrida de lo que fue nuestra nación. Y bueno, pues alimento desgraciadamente tenemos mucho últimamente. El humor proporciona el distanciamiento necesario para sobreponerse a cualquier situación, aunque sea por un breve tiempo. Viktor Frankl, neurólogo y psiquiatra austriaco, fundador de la logoterapia. Bueno, estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. La próxima semana, el próximo miércoles, tenemos un programa muy interesante y muy importante. ¿Extrovertidos o introvertidos? ¿Tú qué tipo de personalidad tienes? ¿De cuál te consideras? ¿Por qué crees que hay personas extrovertidas y por qué introvertidas?
Y como antes tal vez se pensaba, ¿es malo ser o pertenecer a alguno de estos dos tipos de carácter? Pues a lo mejor compartimos incluso las dos partes en algunos momentos distintos de nuestra vida. Pero bueno, las y los especialistas nos explicarán a fondo de qué se trata este tema. Así que no te lo pierdas, acompáñanos a las 9:30 de la mañana, o si bien quieres asistir aquí con nosotros al estudio, márcanos al 53 41 11 93 y 53 41 46 87. Y Marisa Escribano, que hoy está de muy buen humor, y un servidor, lo estaremos esperando aquí. Vamos a ver qué pasó durante el programa. 5 minutos, que no son acumulativos. De cada hora que estás despierta, haz algo que te guste. Hacer el amor y poderse reír y poder jugar haciendo el amor es verdaderamente otra cosa. O sea, la risa es una vibración, se contagia. La risa es un fenómeno divino, en realidad. Es un proceso espiritual. Cuando en las dinámicas laborales o familiares hay conflictos, la máscara de la sonrisa pega inmediatamente en el inconsciente y empieza no a resolver, pero sí a disolver un poquito las diferencias. La persona que está trabajando desde la víctima, en vez de trabajar desde el protagonista, muchas veces es mucho más difícil reírse porque le falta empoderamiento. Deja de ser una marioneta, porque a la víctima siempre le hacen. En vez de que valga la pena, que valga el esfuerzo. Porque si no, la vida es una pena. El maestro enseña lo que tiene que aprender. Y el primero que cambia con estas prácticas de yoga de la risa, el primer beneficiado soy yo. Mi forma de bromear es decir la verdad. Es la broma más divertida. Woody Allen, director de cine y actor. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y tenemos muchas más personas con quien platicar. Aquí está Ale, ¿verdad? Hola Ale, cuéntame. Nosotras venimos del centro TR y lo que hacemos es que generamos ambientes que a través del sentido del humor, la actitud positiva y la risa, para que sean las personas quienes construyan sus propias habilidades para disfrutar la vida cotidiana y también para colaborar mucho más en grupo. Entonces, no hacemos chistes, nosotras no somos quienes las hacemos reír, sino generamos ese espacio. Y dos acotaciones importantes que nos llaman la atención del tema es que para nosotras es muy importante el contacto con nuestras emociones, además de la alegría. Eso. Entonces, si viene, por ejemplo, una situación difícil, una situación de pérdida, la mejor recomendación que le podemos hacer a alguien es que contacte con su emoción y si esa emoción es tristeza, que se dé la oportunidad de transitar por la tristeza. En la medida que me meto a la tristeza, posteriormente puedo generar estrategias para tener sentido del humor de esa situación que ya trabajé. Porque la risa de todo por todo sí podría llegar a convertirse en un mecanismo de defensa para evadir y contactar lo que me está ocurriendo. Y otra cosa importante es que para la construcción de la colaboración tomamos temas de educación para la paz, de perspectiva de género, etcétera, y lo que hacemos es mucho énfasis en el sentido del humor hacia uno mismo, porque muchas veces reírme del otro es una máscara para esconder mi propia vulnerabilidad. Claro. Entonces, no me río de alguien más para como, bajarle como, qué bueno, le pasó a ella, no me pasó a mí, ¿no? Sino nos acompañamos y también hemos visto que para desarrollar habilidades y para aprender, si lo hacemos desde la postura lúdica, desde los juegos, la forma en que jugamos, y este es un secreto, se parece mucho a la forma en que nos comportamos en la vida cotidiana. Entonces, si el ambiente es de juego y yo entro a jugar, puedo espejear situaciones de mi vida y de mis propias habilidades que quiero reforzar o que quiero modificar. Entonces es un darme cuenta y tampoco es un mecanismo lo que nosotros hacemos que se contraponga con otro tipo de terapias, otro tipo de experiencias. O sea, creemos que el trabajo de la terapia de la risa, la yoga de la risa, lo que nosotras hacemos es un buen aliado, un buen acompañamiento, pero no es un sustituto
Claro, Entonces, eso está padre, eso está muy bien. Eso es importante. Muchas gracias. Y bueno, por acá, rapidísimo, porque... Bueno, lo que hacemos también es ayudar a las personas a que interpreten su realidad con sentido del humor, sin que evadan emociones, pero que lo interpreten de una forma mucho más amigable y que tomen acción, que Exacto. no solamente sea reír por reír, porque el problema se va a resolver solo, sino que tomen responsabilidad y acción. Así es, muchas gracias. Te pido un favor, ¿me dejas aquí este lugarcito para traerme aquí a la doctora Pelos? Doctora, vente. Buenas noches, doctora, pero ya llegamos, Ya aquí ¿verdad? estamos. Cuéntame cuál es tu visión sobre la risa y el reír. Mira, a mí me ha cambiado maravillosamente la vida. Soy educadora, madre y abuela, desde que soy médico de la risa. Tengo 39 años de dar servicio en hospitales y voy a cumplir 10 de médico de la risa. Es maravilloso cuando te acercas a una persona que tiene alguna disfunción, por ejemplo en el CRIT, que algunas personas pasan y les hacen cara fea a los niños, pero ellos no pidieron nacer así, así nacieron, ¿no? Y yo llego y le digo, muñeco, ¿cómo estás? Qué bonitos ojos tienes, ¿en dónde te los compraron? Rompo el estrés de la mamá, sigo platicando con ella y cuando alguien me dice que Dios te bendiga por lo que has hecho en ese momento, no tiene nombre. Es lo más importante que hay en la vida, todos esos refuerzos de lo poquito que vas a llevar tú. Y en términos de salud, el hacer reír, pues hace maravillas también, ¿verdad? Claro, mira, yo estoy gorda de orgullo. todo el tiempo me estoy riendo y voy sacando risas desde el señor del camión, el taxi, los policías, los enfermeros, los camilleros, los familiares, que eso es bien importante, porque a veces tienen 2, 3 meses en terapia intensiva. Oye, ¿te ha pasado que de repente alguien no se quiera reír? Que le hagas una... ¿Y qué? Mira, nosotros vamos de cama en cama, no tocamos al paciente, ni tampoco contamos chistes, ni decimos albures. Yo me acerco a algún paciente y veo que no quiere trabajar conmigo, me voy con el que sigue, empiezo a trabajar, busco algo chusco y veo que ya el paciente se quiere integrar. Claro. Entonces regreso con él y lo integramos. Qué bonito. Y filmamos películas y hacemos comerciales, nos vamos de viaje, le damos vuelo a nuestra imaginación para poder ser felices en las visitas. Y nosotros somos más beneficiados de lo poquito que llevamos. Oye, muchísimas gracias, doctora Pelos. Y te agradezco mucho además a todos los que hacen esta labor tan maravillosa, de verdad, muchas felicidades. Y nos queda muy poco tiempo y sí me gustaría que nuestros especialistas nos hagan un resumen de entonces, ¿con qué nos vamos a quedar de todo esto? ¿La risa es superficial, no es superficial? En fin, todo esto. Vamos y empezamos por allá. A ver, Darío. Bueno, sí, la risa tiene que ver con la inteligencia o el sentido del humor, pero la risa como tal no es lo mismo que el sentido del humor. Poderse reír no implica tener sentido del humor. Ya dijeron, los niños no tienen sentido del humor y se pueden reír todo el día. Ahora, la felicidad tiene que ver con un objetivo a alcanzar. La alegría es un estado de optimización, ¿sí? Un estado interno que uno puede mantener. Eso es algo que, por ejemplo, el yoga de la risa puede aportarle a la persona, la capacidad de tener el poder determinar su estado anímico en el momento en el que las cosas no van como uno quiere, o como uno quiere, pero entonces mejorarlo. Yo creo que la inteligencia emocional sí se desarrolla. Hay gente que no nace con ella, hay gente que sí. La que no, lo puede desarrollar, y la que la tiene, pues la va a disfrutar toda su vida. ¿Cómo sería desarrollar el sentido del humor? Tiene que ver con el conocimiento de su propia cultura, tiene que ver con conocimiento del idioma y tiene que ver con un reconocimiento de las emociones. Porque si uno reconoce que está reprimido emocionalmente, entonces es el primer paso para avanzar a la descompresión. Así es. De ese sistema, que es tan importante porque las emociones son movimiento. En inglés es muy claro. Emotion son prácticas, movimiento, es prácticamente la misma palabra. Claro. Y eso es lo que nos lleva a vivir, a ejecutar acciones, a emprender aventuras, empresas, lo que sea. Ok. Rebeca. Bueno, Amar. yo creo que hay dos maneras de vivir. Una que puede ser terriblemente depresiva, amarga, frustrada, como no biofílica, o sea, no instalada en la parte vital. Y la otra que puede ser
ser consciente de las cosas que pasan, tomar la vida por los cuernos, ¿no? Pero vivir intensamente, o sea, vivir relajado, vivir motivado, vivir entusiasta, vivir comprometido. Y de alguna manera esta parte de reírse, esta parte del sentido del humor, esta parte de poder jugar con esta posibilidad inteligente, con la imaginación. Yo creo que el sentido del humor tiene mucho que ver con la oportunidad y la imaginación. De repente a uno se le ocurren cosas que son absolutamente absurdas y bárbaras y son profundamente hilarantes por cómo embonan. Entonces, bueno, a mí me parece que uno verdaderamente, si no permite que la vida nos la amarguen de esa manera, y entonces podemos hacerla mucho más ligera en ese sentido, no quiere decir superficial, quiere decir vital, quiere decir ligera, quiere decir comprometida con lo que pasa. Si yo puedo realmente comprometerme a sentir profundamente la emoción que tenga, o sea, que me esté pasando el dolor, la alegría, la tristeza, el enojo, el humor, el enojo, la angustia. Bueno, y si yo reconozco que no puedo vivir, que no puedo disfrutar, buscar el camino que me sea benéfico o propicio para eso. El que yo escoja será bueno. ¿Se podrá amar y tener relaciones de pareja con sentido del humor? ¿Se puede amar con sentido del humor? Bueno, a mí me parece que una de las cosas que las mujeres piden cuando ustedes preguntan y encuestan es que sepa bailar, que tenga sentido del humor, ¿no? Y eso conlleva a que sea inteligente, que sea sensible, que sea divertido. Y si además es guapo y con dinero, mejor. Bueno. No, porque así dicen todas, ¿verdad? Panti. Se vale disolver la tragedia. Se vale digerir la tragedia. Se vale perfectamente que te sientas súper bien. Y mediante muchas técnicas que ofrezco otra vez más, quien quiera me manda por correo electrónico, se las mando en forma completamente gratuitas, de programación neurolingüística, de estados amplificados de conciencia, de manejo de cosas que tú te sientas perfectamente bien. ¿Por qué? Porque ante una situación determinada, ¿cuál es tu primera reacción? Una reacción de, a ver, ¿me van a querer hacer algo? ¿Yo me voy a sentir mal? ¿O sabes qué? A pesar de, voy a juntar fuerzas y me voy a sentir perfectamente bien. Y muchas veces esa risa, muchas veces todo eso que lo platicamos hoy, es justamente el reflejo de cómo tú te permites sentirte internamente. ¿Y cómo quieres, además de qué manera quieres vivir esta vida? Sacar el debe por el quiero. Ok. Paco. Pues nada, ¿Con qué te quedas? O sea, ¿con qué nos quedamos? Que soy un amargado. Un amargado feliz. Es un amargado feliz. No, y con pues, un buen sentido del humor. Que de verdad creo que el humor, la risa siempre es útil, ¿no? Al ser humano. Yo creo que es un resultado cultural también. Creo que, insisto, cada vez más corresponde a una visión de clase social. Insisto, no es el mismo humor el de un tipo que tiene resuelto todo y no es el mismo humor de uno que no lo tiene, ¿no? Es cierto, pero entonces resulta un milagro cuando alguien que no tiene nada vive alegre. Qué maravilla, no, eso me consuela. A mí me consuela, sin sinceramente. Embargo, Paco, la cantidad, creo yo. Deja que se despida, sí, porque dale, si Paco, no... despídete. Órale, despídete, almohadazos. ¿Cuánto nos queda, Necesito Gaby? apoyo, ¿Cuánto nos queda? apoyo. El apoyo. Mira, apoyo. Ahí está el apoyo. Ahí Bien. Ahí está el apoyo para que lo vean. No, pues sencillamente que sí, hay que reírnos mucho. Y yo realmente creo muy loable el que existan grupos de médicos, de locos y locas, que quieren darle felicidad o ciertos momentos de felicidad a la gente, ¿no? A los nenes. Yo he sido cómplice de muchos compas que lo han hecho y me han hecho muy feliz, ¿no? Mi visión sobre la vida, creo que está en mi trabajo artístico, ¿no? En donde está mucho de ese humor que hemos mamado de tantos y tantas, de tanto tiempo, ¿no? Que nos ha enseñado a burlarnos de nosotros mismos, pero también del otro, de los otros, ¿no? Y sobre todo yo, en mi caso, en lo particular, pues de los poderosos, ¿no? Que realmente son los causantes, ¿no? De ese dolor y también del sufrimiento de mucha gente que no lo sabe, que sí, el sufrimiento es evitable, ¿no?
Ya lo demostraron los compas, lo Así demuestran. es, así es. Y para terminar, porque ya nos vamos, tu opinión sobre el sentido del humor, entonces, ¿es? Eso, que es el sentido del humor es fundamental en los seres humanos, que es inevitable también, que es inherente al ser humano, ¿no? Y pero que ese sentido del humor es histórico, es decir, es un proceso, además individual y también colectivo, por supuesto, ¿no? Lo que le da risa, insisto, a la colonia obrera, a las lomas no le da risa quizás, ¿no? Entonces yo creo que sí, me opongo a ultranza a pensar en que la risa resuelve todo. Es mentira. Pero hay que reír más. Para mí no resuelve la contradicción fundamental de esta sociedad en que vivimos, ¿no? ¿Y sentirte bien sí resuelve? Pero quizás... cada quien, no, ese es tu Bueno, pues esta historia continuará, porque ya nos estamos despidiendo. Con la risa terminamos con la mudanza. No se trata ya casi, ¿verdad? Pero nos vamos a despedir de ustedes, pero bueno, Pastelazo. Dejándolos con esta reflexión. Pastelazo. Con esta reflexión, ¿no? Reflexione usted qué tanto se ríe en su vida, qué tanto utiliza el sentido de humor para además aprender a reírse de uno mismo. Y bueno, que ahí quede abierto, ¿no? La vida a veces es cruel, a veces es dura, a veces es difícil, pero el sentido del humor nos ayuda. Oye, yo tengo una llamada de María Sánchez. Tengo una llamada de María Sánchez que dice, aquí en Querétaro hay una persona que le dicen el ánimo, siempre está de buen humor y trata de animar a los demás. Ay, qué divino. Y creo que eso vale la pena compartirlo todos los días. Pues mucho ánimo, nos despedimos de ustedes, ánimo. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana en punto a las 9:30. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias. Ahora sí ya nos puedes aventar, ¿no?